Biblias, por favor, en Deuteronomio 18, versículos 18 y 19. Deuteronomio 18, del 18 al 19. Bueno, antes de empezar con la palabra, les quiero dar un aviso que Carla lo va a terminar de dar al final, pero es que este año vamos a tener el campo de verano. Bueno, el campo de verano de los niños de este 2020 que pasó, era cuando estábamos cerrados, estaban todas las iglesias cerradas totalmente. Entonces tratamos de hacerlo en línea, en video, y se le puso a los niños y se les puso las actividades, etcétera, etcétera. Ahorita, como todavía no sabemos cómo va a estar, si vamos a poder abrir, si no, las cuestiones de los niños todos juntos, hemos tomado la decisión de que se va a dar el campo de verano los domingos. En la clase de los domingos, que tienen todos los domingos los niños, ahí se va a repartir el campo de verano en los domingos que sean necesarios. Y van a tener todas sus clases, sus talleres, sus alabanzas, sus danzas, sus bailables que hacen, sus coreografías, en los domingos que tienen su clase. Entonces, al final, Carla va a estar por ahí para registrar a sus niños. Se les va a dar a cada niño una camiseta sin costo y un CD del campo de verano también sin costo por familia. Ya si alguien quiere algo más, pues ya lo ponemos ahí, una cajita para que alguien dé alguna ofrenda para que se lleve más si quiere regalar. Pero por familia va a ser un CD de los originales sin costo. Digo, todos son originales, nada es pirata aquí. Todos son originales. Y las camisetas también. Entonces, para que a la salida los registren, los vayan registrando, vamos a estar todo el mes de abril, lo que queda de marzo y abril para registrar, y empezamos el primer domingo de mayo. Se empieza con el campo de verano. Entonces hay suficiente tiempo para ordenar las camisetas a la medida. Si Dios quiere, el domingo que entra vamos a traer camisetas para tomar las medidas ya exactas de cada niño, y si algún adulto quiere camiseta, también se puede ordenar. Muy bien, pero al final Carla da con más detalle el aviso. Muy bien. Entonces vamos a buscar nuestras Biblias, en nuestras Biblias, Deuteronomio 18, del 18 al 19. Y la palabra de Dios dice así: profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere sus palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces está aquí hablando, Dios está hablando con Moisés, y Dios le dice a Moisés, dice con referencia al pueblo, y le dice, profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces desde ahí la palabra de Dios nos está hablando de una profecía acerca del profeta que iba a levantar. Y ese profeta que iba a levantar era el Mesías. Y ese Mesías es Jesús. Hemos estado hablando los últimos domingos acerca de Cristo. Hemos visto lo que Él es para nosotros. Hemos visto qué es lo que ha hecho, cómo Dios lo puso en el plan de Dios, que Él sea el camino, Él sea la verdad, Él sea la vida. A través de Él, nuestra fe, dice, somos salvos por medio de la fe, por medio de Jesucristo. Él es el medio. Él es todo eso. Entonces aquí está hablando desde la época de Moisés, está profetizando y está hablando que iba a levantar un profeta especial. ¿Qué tiene? Los adolescentes a su clase,
Si pueden pasar a su clase, los que ya salieron. Ya salieron, muy bien. Entonces les levantaré un profeta que será especial. En este caso dice como tú. Y una de las cosas que resalta acerca de este profeta que iba a levantar es que dice, pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Entonces un perfil muy especial de este profeta. Y su perfil muy especial que está diciendo dice, yo voy a poner mis palabras en su boca. O sea, Dios mismo está diciendo, ese profeta que voy a levantar, yo voy a poner mis palabras en su boca y él va a hablar todo lo que yo le mande. Entonces está hablando de esa profecía y es una profecía que les está dando al pueblo para decirles de que Dios tiene cuidado, de que Dios va a seguir mandándoles palabra, que Dios va a seguir con ellos, que su presencia sigue con ellos y todo eso está diciendo ahí, pero es acerca de un profeta muy especial. Tan es así que es tan especial que dice el versículo 18, dice, y cualquiera que no oyere sus palabras, yo le pediré cuenta. Os está diciendo, es muy importante lo que él va a decir, las palabras que va a decir. ¿Por qué son muy importantes? Porque son mis palabras, está diciendo el Señor. Son mis palabras, por eso es muy importante lo que él va a decir. Entonces ahora vámonos al Nuevo Testamento, vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 8 al 10. Juan 14, versículos del 8 al 10. Y dice así. Felipe le dijo a Jesús, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y aquí viene la clave. Dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, es ese profeta que estaba profetizado desde Moisés. Y si vamos en el Génesis, desde antes del Génesis está profetizado, acerca de este profeta que Dios iba a levantar. No se iba a levantar solo, no lo iba a elegir la democracia del pueblo por voto popular, Dios lo iba a levantar. Y Dios lo levantó y aquí está diciendo específicamente, está diciendo Felipe, dice, Señor, pues nada más muéstranos al Padre y con eso es suficiente. O sea, tú traes el movimiento que empezaste, este movimiento nuevo, donde tú eres el maestro y hay sanidades y hay milagros y se detienen los vientos y se detienen las lluvias y tú haces que las redes vacías se llenen de pescados, donde no había todo el día nuestro esfuerzo, no sacamos nada y tú dices tírala del otro lado y se llenan. Gente enferma sanada, gente muerta resucitada, todo eso estamos viendo, pero muéstranos al Padre y eso ya no es suficiente. Y Jesús, bien claro, el Señor Jesús le dice, es que no has entendido. No has entendido que lo que yo hago, yo lo hago nada más lo que me dice mi Padre. Nada más. Entonces el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y está lleno de versículos la palabra que dice, a Dios nadie le vio jamás. Su Hijo, el unigénito, Él es el que lo ha dado a conocer. Entonces nuestro Señor Jesús tiene la preeminencia. Es la manera en que Dios usó para volver a conectarse con nosotros. Él tuvo que proveer el Mesías
Él tuvo que proveer el cordero, Él tuvo que proveer y la provisión fue su Hijo Jesús. Y esa provisión es para que nosotros nos podamos reconciliar con Él y ese contacto, esa reconciliación con Él. Entonces está diciendo, yo les voy a levantar un profeta, que su característica es que yo voy a poner mis palabras en su boca y todo lo que Él les diga, y él va a decirles todo lo que yo mandare. Y el que no escuche sus palabras se las va a ver conmigo, lo que está diciendo. Y aquí Jesús le está diciendo, nadie, si me has visto a mí, has visto al Padre. Y entonces la palabra que queremos resaltar aquí es en el versículo 10, donde le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las abro por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Le voy a poner mis palabras y Él va a hablar todo lo que yo le dijere. Aquí no lo está diciendo. Ahora vamos a ver otro pasaje ahí también en el Nuevo Testamento. Marcos capítulo 9, versículos del 2 al 8. Entonces, ¿qué punto queremos resaltar ahorita? El punto que queremos resaltar es que Dios nos habla a través de Jesús. Dios nos habla a través de su Hijo Jesús, a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita vamos a ver pasajes que básicamente lo que dice la palabra es que si hay un espíritu, algo espiritual que te está hablando y no es Jesús, y ahorita vamos a ver otra cosa que dice, y no glorifica a Jesús, dice, ese espíritu que te está hablando no viene de Dios. No viene del Padre, viene de otro lado. Y el camino por donde te está llevando es el camino de la muerte. Y no nomás a ti y a tu familia. Entonces hay que tener mucho cuidado porque Dios habla el día de hoy. Dios habla el día de hoy, pero Dios nos ha dejado la revelación en su palabra que cuando Él habla dejó un marco bien delineado, bien estructurado para nosotros poder identificar cuando es Dios el que nos está hablando y cuando no es Dios el que nos está hablando. Bien identificado, aquí está, hay un perfil del que habla esas palabras. Y ahorita vamos a ver si alcanzamos a ver eso. Del que habla las palabras que vienen de Dios tiene un perfil. El que habla las palabras de Dios no es un mentiroso. No es un ratero, no es un esto, no es un lo otro. Viene un perfil del que habla las palabras de Dios. Viene un marco de quién es el que habla las palabras de Dios. Y luego que Dios dice, antes Dios nos hablaba de esta manera, pero ahora Dios nos habla de esta otra manera. Y viene un marco. Entonces, muchos de nosotros no sabemos distinguir a veces la voz que estamos oyendo. Porque regularmente estamos oyendo eso, algunos lo llaman, es que yo siento. Y podemos identificar o podemos decir, es que yo siento que Dios me está poniendo esto, yo siento lo otro. Muchos, la cultura moderna, en la televisión, en las novelas, en las series, en todo, mucho tiene que ver, es un lenguaje súper embebido en nuestra cultura ahora. Por ejemplo, una persona... vi estaba viendo una serie y decía que estaban buscando una casa para comprarla. Y entonces antes de buscar casa se ponen de acuerdo la pareja y dicen, necesitamos que la casa tenga esto, y empiezan a dar lo que necesitan, que tenga tantas recámaras. Eran personas ya mayores y dice que la recámara principal esté en el primer piso, que tenga algo de patio y el de frente también, que tenga tanta área de terreno, que esté en un lugar así, y empiezan a hacer como un checklist de todas las cosas que estaban buscando en la casa que querían. Que sea de este estilo, que no tenga tantos años de vieja, de construida, muchas cosas. Entonces están buscando, y hasta que llegan a un lugar donde encuentran esa casa. Y la esposa se emociona mucho con esa casa porque cumple toda la lista que ellos andaban buscando.
Y se empieza, entonces, ¿cómo ves? Hacemos una oferta ya por la casa. Y le dice el pelado, por no decirle de otra manera, le dice, I don't know, it doesn't feel right. Dice, no sé, no se siente bien esto. Y empezamos con esos sentires, o algunos hasta empezamos a decir, es que creo que Dios me está hablando a través de esto y a través de lo otro, y empezamos a ver, y hay gente que dice, hasta vi una nube de forma de un Mercedes-Benz, ¿verdad? Y entonces yo creo que Dios me está hablando que gaste los ahorros de la universidad de mis hijos, ¿verdad? Porque hasta en una nube lo vi, ¿verdad? Y empezamos a oír muchas cosas. Entonces dice la palabra, Dios nos ha hablado de muchas maneras. A sus profetas, a sus siervos, Dios les ha hablado de muchas maneras. Dice, pero ahora Dios habla así. Entonces vamos a ver qué dice la palabra. Marcos 9, del 2 al 8. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Entonces este es un pasaje que tiene mucha enseñanza y mucha simbología también. Dios nos está hablando a través de su palabra. Entonces leímos en Deuteronomio, Dios le está diciendo al pueblo a través de Moisés, yo les voy a levantar un profeta como tú. Y ese profeta, yo voy a poner mis palabras en su boca y él va a hablar todo lo que yo le mandara. Perdón. El que no escuche sus palabras, yo lo voy a llamar a cuentas. Ahora, venimos al Nuevo Testamento, está el Señor Jesús aquí, el Mesías prometido ya nació, tomó forma corporal de un hombre, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, vino y tomó la forma corporal de un hombre y anduvo aquí, ese es el Mesías prometido, y anduvo aquí caminando su ministerio. Y en esta parte dice que estando en ese lugar se le aparece Moisés y Elías. Cuando estábamos hablando de Deuteronomio, Dios le estaba hablando a Moisés y le dice, voy a levantar un profeta como tú, que voy a poner mis palabras en su boca y él va a hablar todo lo que yo le diga. El que no oyere a él, yo lo voy a llamar a cuentas. Ahora, pasan todos esos miles de años después, está Jesús en ese lugar y se aparece Moisés y Elías. Y me llama mucho la atención en el versículo 4, dice, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Estaban hablando con Jesús, Moisés y Elías. Y estaban viendo todo eso, y en ese instante los cubre una nube. Hablando de simbologías, la palabra de Dios habla también de que cuando Dios hacía su presencia manifiesta en el tabernáculo de reunión o en el templo, dice que llegaba una nube. Dice, y se llenó el templo de la nube, y se llenó el tabernáculo de la nube, que no podían ministrar y se salieron. Aquí dice que una nube les llegó su sombra, y se oye una voz que les dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y ese es el título del mensaje de hoy. Este es mi Hijo amado, a él oíd. A él oíd. Y muchos de nosotros batallamos con ese concepto de a él oíd.
tenemos delante de nosotros parte de la estrategia del diablo de desvirtuar o descarrilarnos a nosotros del camino del Señor, es llenarnos de muchas voces, de muchas opciones, de muchos consejeros. Entonces está ahí una persona como Pedro, como Juan, como Jacobo, que están ahí viendo lo que está pasando. Ya tenían un tiempo de andar con Jesús, habían visto milagros, estaban oyendo las enseñanzas de Jesús, estaban como esponjas absorbiendo todo eso, y de repente están viendo ahí a Elías, a Moisés y a Jesús, y la voz del cielo les dice: este es mi hijo amado, a él oíd. El apóstol Pedro, después, en una de sus cartas, hace referencia a este evento y está diciendo: tenemos las palabras del Señor Jesús. Dice, y tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos. Dice, y nosotros también les estamos enseñando eso. Y dice el apóstol Pedro, cuando está hablando de eso, dice, y nosotros fuimos testigos de la voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado, a él oíd. Nosotros también oímos esa voz del cielo. Entonces, están todas las opciones ahí presentes delante de ellos, y la voz del cielo dice: a él oíd. Este es mi hijo amado, o a él oíd. Y luego termina diciendo el 8. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Entonces es muy importante entender este concepto, que Dios el día de hoy nos sigue hablando. Él no ha cerrado su mensaje hacia nosotros. Su mensaje sigue hablando, sigue activo, no está pasivo, no se acabó, sigue hablando, pero nos habla a través de su Hijo Jesús. A través de su Hijo Jesús. Si alguien está viendo otra voz aparte de su Hijo Jesús, cuidado. O sea, ¿qué estamos hablando? Hay gente que escucha, dicen, es que es un profeta y quiero oír lo que el profeta me va a decir. Yo lo he hecho, he ido con gente que de repente dicen, vino aquí a la zona, fulano de tal, que lo invitaron a una iglesia y es profeta. Yo quiero ir a que me dé una palabra. Y muchos tenemos ese deseo de algo que me venga y que me anime, algo que venga y que me saque del pozo o del mal camino que tenga, algo pasa, algo fuerte que venga y que salga así. Y oímos pasajes de la Escritura que cuando Dios hablaba, les daba revelación de cosas, etcétera. Y yo quiero ir a eso. Y la palabra de Dios nos habla, que en 1 Corintios 13 habla que sigue habiendo dones de profecía, habla. Entonces sigue actuando de esa manera, pero hablábamos ahorita de un marco, un framework. Está todo dentro de un marco que es a través de su Hijo Jesús. Todas esas palabras, todas esas cosas que la palabra de Dios habla que al día de hoy siguen sucediendo, para que nosotros nos está revelando, tienen que estar en este marco, si no, no es Dios. El apóstol Juan va todavía más allá y dice, no escuchen a todo espíritu, porque muchos de nosotros suponemos que si algo es espiritual tiene que venir de Dios, porque Dios es espíritu y las cosas espirituales son de Dios. Entonces, si sucede algo espiritual, tiene que venir de Dios. Y dice, no escuches a todo espíritu. Dice, porque no todos los espíritus son de Dios. Y luego dice, el espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne, ese no es de Dios. Y no nomás no es de Dios, es el espíritu del anticristo. Así es que no andes oyendo esas voces. Dice, porque el Espíritu de Dios, y ahorita vamos a ver varias cosas que nos habla aquí la palabra acerca del Espíritu de Dios. Pero entonces está diciendo aquí, cerrando el paréntesis, está regresando y dice, está Elías, está Moisés, y le dice, la voz del cielo dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando quisieron voltear, porque dice ahí, cuando miraron, ya no estaba más que Jesús solo. Entonces la voz del cielo, la voz de Dios está diciendo, Él es mi hijo amado, Él es a través de quien yo hablo, óiganlo a Él.
Vamos a ver qué dice otro pasaje. En Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4. Hebreos 1, del 1 al 4. Y aquí es donde habla un poquito más claro acerca de esto. Y fíjense que Dios, el Señor, les está hablando a través del escritor de esta carta a los hebreos, a los que venían de descendencia y de descendencia física y por tradición tenían el conocimiento y la lectura de las escrituras. A los niños les enseñaban las escrituras. El día de reposo, el Sabbat, iban y leían las escrituras y sabían de los eventos que tenían nociones de los eventos históricos y lo que había pasado en las escrituras, de cómo Dios hablaba, de cómo pasaban estas cosas, todos cómo era que Dios hablaba. Entonces empieza su carta dirigida a esta gente que eran hebreos, que eran judíos, y les empieza diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y si seguimos leyendo, ya se mete a hablar de los ángeles. Y sigue hablando y empieza a hablar de los ángeles. Y llega a la conclusión, dice, bueno, y por lo que te estoy diciendo, concluimos pues que Jesús es mayor que los ángeles. Y luego empieza a hablar de Moisés. Y dice, y por todo lo que te estoy diciendo, concluimos que Jesús es mayor que Moisés. Y está hablando todo de Jesús. Y dice, y llega el punto, ahorita vamos a ver más adelante en Hebreos, que llega al 4, dice, y Jesús, dice, y en el Antiguo Testamento nos hablaba que había un sumo sacerdote, que era el mero cacahuatero, que una vez al año entraba y ofrecía sacrificios por todos. Y él el mero dice, bueno, ahora Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y él no tiene que ofrecer sacrificios una vez al año, como ellos lo hacían. Dice, él, lo leímos la semana pasada, se ofreció a sí mismo de una sola vez y para siempre, y no lo tiene que hacer una vez al año. De una sola vez nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces está hablando la carta a los hebreos, fíjense a quién, y dice, Dios, habiendo hablado a nuestros padres muchas veces y de muchas maneras en el pasado, el versículo 2 muy claro, ahora en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo. Antes Dios lo hacía de esa manera, ahora nos habla por el Hijo. Entonces Dios nos habla a través de su Hijo Jesús. Ahora vamos a ver que estamos viendo esa escena ahí en los evangelios donde Jesús estaba ahí con los discípulos y Jesús les hablaba y les daba las palabras que Dios ponía en su boca. Vimos donde dice, yo no digo lo que yo quiero decir, yo digo lo que mi Padre me dio para decir. Él es el que hace la obra. O sea, lo que yo digo y está sucediendo no es mío, yo hago lo que mi Padre me dice. Pero llega el punto en que lo matan a ese Mesías, a ese Jesús. Pero después resucita. Pero después de que resucita se va al cielo. Y dice la palabra muy claro que Él está en el cielo. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, tenemos que entender eso. Y lo voy a explicar de esta manera. Le voy a llamar el Hijo, voy a usar la palabra el Hijo para describir
a Dios como la segunda persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahorita por la manera en que voy a hablar, cuando haga referencia al Hijo, estoy haciendo únicamente referencia a la segunda persona de la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ese es un punto. Y el otro punto, cuando diga Jesús, voy a hacer referencia al hombre de carne y hueso, que nació de la Virgen María y que fue el que murió en la cruz del Calvario, Jesús. Y no solamente yo hago esa diferencia, el apóstol Pablo cuando habla que nuestra salvación fue hecho por el sacrificio de Jesús el hombre. Ahí en Timoteo claramente lo dice, Jesús el hombre. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús muere, Jesús resucita. Bueno, antes de decir que resucita, Jesús muere y murió Jesús el hombre. Pero el Hijo no muere. El Hijo es eterno. ¿Estamos de acuerdo? Desde la eternidad hasta la eternidad. María es madre de Jesús, pero María no es madre de Dios, porque Dios es eterno. Dios no nace de María, Jesús nace de María. Dios no muere en la cruz, Jesús muere en la cruz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí queda claro? El Hijo es eterno, toma cuerpo humano a través de que el Espíritu Santo, María concibe del Espíritu Santo y nace Jesús el hombre. Jesús el hombre muere en una cruz, no el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Dios no muere en la cruz, Dios es eterno. Entonces, está diciendo aquí, Jesús, Dios nos ha hablado a través de su Hijo Jesús. Ok, pero se murió. Y ahora entonces, ¿a través de quién nos habla si ya se murió? Y le dicen, bueno, es que resucitó. Pues sí, pero resucitó y se quedó aquí nada más alrededor de 40 días. Y luego dice que está sentado a la diestra del Padre. Y aquí viene la pregunta, ¿quién es el que está sentado a la diestra del Padre? Jesús y el Hijo, que son una misma persona. El Hijo se encarnó y tomó forma de Jesús. Y ahora, cuando Jesús es ascendido, no se separan. Como cuando estuvieron aquí, que estuvieron juntos y se separaron. No. Entonces, Jesús, el judío que anduvo aquí caminando, fue resucitado con un cuerpo resucitado. Y Jesús, el Hijo, y Jesús, que son una misma persona, está sentado a la diestra del Padre. Por eso Jesús dice, en una de las partes, ahorita la vamos a ver, dice, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos. Voy a dejar a alguien en mi nombre. Y luego empieza a decir cosas como, escuchen lo que Él les va a decir, porque Él nomás va a hablar lo que yo le diga. Nada más. Y cuando hable, otro perfil que van a ver de Él, del que yo deje en mi lugar, en mi nombre, otra cosa que van a ver de Él es que todo lo que diga me va a glorificar a mí. No va a glorificar a los líderes, no va a glorificar a los pastores, no va a glorificar a los políticos, no va a glorificar a nadie, va a glorificar a Jesús. Ni a una virgen, ni a un santo, ni a un perro, ni a un... No. Va a glorificar a Jesús. Entonces, nos está diciendo ahí un perfil. Entonces vamos a ver qué dice la palabra ahí en 1 Corintios 2, versículos del 9 al 13. 1 Corintios 2, del 9 al 13. Porque muchas de las tendencias, líneas de pensamiento que están saliendo aún entre la iglesia cristiana, entre comillas, es que, pues sí, es Jesús, pero también hay otras cosas, ¿verdad? O sea, también hay, Dios nos puede hablar a través de otras cosas, Dios se manifiesta a través de muchas cosas, y Jesús es una más. Platicábamos ahorita, una de las estrategias más exitosas del diablo
para hacer que quitemos la vista de Jesús es presentar miles de opciones y llegar al punto de decir, Jesús está bien, puedes leer la Biblia y puedes ser cristiano y puedes pedirle a Jesús, pero también a todos estos más. Jesús es uno más de entre todos estos, ¿verdad? Porque Dios es Dios y Dios es etcétera, y hay argumentaciones, miles de argumentaciones. Pero vamos a ver qué dice la palabra cuando Dios habla. ¿De qué Dios estamos hablando? Del Dios que la Biblia dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. De ese estamos hablando. No estamos hablando del Dios de los egipcios, no estamos hablando del Dios de los amorreos, no estamos hablando del Dios de los canadienses, del Dios de los mexicanos, del Dios de los europeos. Estamos hablando del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Ese es el Dios que estamos hablando, que es la gran conexión que Dios usa el apóstol Pablo para poder explicar, porque en los tiempos de Jesús y posteriores a Jesús de la iglesia primitiva, los líderes religiosos judíos de donde venía Pablo decían, es que esa es otra religión, no es el Dios de nuestros padres. Es otra onda, ¿verdad? Por eso los líderes judíos muy recelosos de la escritura y de todo decían, eso no. Y Dios usa una persona como el apóstol Pablo para decir, no, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ha ungido a su Hijo Jesús. Y Él es el Mesías prometido del Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ese Dios que había prometido el Mesías, Jesús es el cumplimiento de eso. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra que nos habla el que Jesús dejó, porque Él no está ahorita aquí con nosotros, Él está sentado a la diestra del Padre, pero dijo, yo me voy a ir, pero les voy a dejar a alguien. Y nos dice ahí un poquito en 1 Corintios 2, del 9 al 13. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Dice, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios tiene preparadas para los que nos aman. Y están todos diciendo, ok, ¿cuáles son esas cosas? Porque el antecedente, si leen antes, está diciendo Pablo, yo fui llevado al tercer cielo y vi cosas, wow, tremendas, que está difícil expresar con palabras. Y lo dice, y estas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, Dios nos las ha revelado. Y dice, nos las ha revelado por el Espíritu. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, está diciendo aquí, es el Espíritu de Dios. Tenemos que tener claro, dice, y empieza a explicar por qué. Dice, porque ¿quién es el que verdaderamente conoce a Dios? Sino el Espíritu de Dios. Y lo explicando con el ser humano. Dice, ¿quién es el que conoce las profundidades del ser humano? Sino solamente el Espíritu del hombre que está en él. La Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, lo más profundo de nuestro ser, ¿quién lo conoce? Nuestro espíritu. Dice, bueno, sí, de Dios, el Espíritu de Dios conoce lo más profundo de Dios. Entonces dice, estas revelaciones que hemos tenido, dice, no vienen de nuestras ocurrencias, no vienen de un ángel, no vienen de un santo, no vienen de una virgen, no vienen de un Dios con imagen de lo que sea, vienen del Espíritu de Dios. Y dice, y ese Espíritu de Dios lo tomamos y lo recibimos de Él, porque Él dice aquí, escudriña lo más profundo de Dios. Ahora vámonos tantito más adelante al capítulo 12 de 1 Corintios. Es el mismo libro, la misma carta.
Vamos al versículo 12. Capítulo 12, perdón. Capítulo 12, versículos 1 al 3. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba. Extraviado es alguien que no sabe el camino, que te están llevando y tú no sabes por dónde te están llevando, no sabes ni qué onda. Dice, se os extraviaba como se os llevaba a ídolos mudos. ¿De dónde estás oyendo tus direcciones, tu guianza? ¿De dónde la estás oyendo? Aquí dice Pablo, está bien, hermano, dice, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Dice, porque acuérdense que cuando eran gentiles, cualquier sonso les decía, Dios me dijo, y tú te la comías toda. Lo que está diciendo. Dice, ya éramos llevados extraviados, dice ahí, a los ídolos mudos. 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo, yo ya me voy, pero les voy a dejar a alguien en lugar mío, en mi nombre. Y entonces está diciendo, ese que Jesús dejó en su nombre, aquí nos está revelando primeras cosas, ahí en Corintios. Primero lo que vimos es, cuando Él habla de lo profundo de Dios. Él nos revela las profundidades de Dios. Segundo, que estamos viendo aquí, dice, cuando Él habla, Él jamás va a maldecir a Jesús. Y cuando Él habla, cuando una persona, dice aquí, está diciendo, llama a Jesús Señor, es por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acerca del Espíritu? Dios nos sigue hablando. Jesús está diciendo, te voy a dejar a alguien que te va a seguir hablando. Y está diciendo, Él habla y todo lo que habla lleva implícito y explícito que Jesús es el Señor. Que Él es el que tiene el señorío, la majestad, todo el reconocimiento es a nuestro Señor Jesús. Porque el que hable otra cosa y que diga que Jesús no, que Jesús es uno más, que no tiene la preeminencia, etcétera, etcétera, dice, ese no es del Espíritu de Dios. Dice, vamos a leerlo otra vez el 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, Dios está hablando a su pueblo desde la creación. Y luego llega el punto donde dice, voy a levantar un profeta como tú, que yo le voy a poner mis palabras en su boca y él las va a hablar, y tú escúchalo. Y luego ese profeta ya lo levantó el Señor, Dios ya lo levantó a través de Jesucristo, y se aparece la voz del cielo y dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego ese, que es el cumplimiento de la promesa de que Dios nos va a hablar, dice, me voy a ir, pero les voy a dejar a alguien que va a hablar en mi nombre, su Espíritu Santo. Entonces estamos viendo ese perfil. Entonces vamos a seguir viendo qué es lo que habla el Espíritu Santo. Vámonos ahí a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Vamos a ver 3 pasajes ahí en el Evangelio de Juan. Perdón. Juan 14, 26. Está hablando Jesús y les dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces está diciendo Jesús, yo me voy a ir, pero voy a dejar otro en mi nombre, el Espíritu Santo. El Padre lo va a enviar y entonces empieza diciendo, Él les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar lo que yo les he hablado. Ahorita vamos a ver un pasaje, por ejemplo, que dice, está Jesús con los discípulos
y hay muchas cosas que hay que revelar, pero llega un punto en que Jesús les dice, ¿sabes qué? Es que tengo muchas cosas que decirte, pero ahorita no te las puedo decir. Ahorita no te las puedo decir, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él te las va a decir. Entonces ahorita por lo pronto estamos viendo que dice, el Espíritu que el Padre va a mandar en mi nombre, el Consolador, dice, Él os enseñará todas las cosas y recordará lo que yo os he dicho. Entonces nos va a recordar las palabras que ¿quién ha dicho? Que Jesús. No te va a recordar las palabras del pastor, no te va a recordar las palabras del profeta que sale con televisión, horario AAA o Prime. Eso no es lo que dice la Escritura. El Espíritu de Dios, las palabras que nos va a recordar son las que Jesús ha hablado. Tenemos que tener muy claro eso. Es una distinción fundamental en la vida del cristiano, del creyente. Es decir, el Espíritu de Dios sigue hablando el día de hoy, no está mudo, no se ha callado, sigue hablando, y cuando habla nos habla y glorifica, nos habla acerca de Jesús y habla acerca de Jesús y nos revela las profundidades de Dios a través de Jesús. Tiene que ser muy claro, no puede haber una segunda opción. La Biblia no nos da una segunda opción. Es solamente a través del Hijo. Entonces estamos en Juan 14, 26. Vamos a la siguiente hoja. Juan 15, 26. Juan 15, 26. Y sigue hablando el Señor Jesús y dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, ¿qué dice ahí? Él dará testimonio. ¿Acerca de quién? Acerca de mí. Él dará testimonio acerca de mí. Por ejemplo, algunos que les ha tocado que los hemos de alguna manera ayudado, coachado para decir, quiero dar un testimonio. O cuando en reuniones que decimos, si alguien quiere pasar un testimonio y decimos, antes de que pasen, vamos a decir en qué consiste un testimonio. Decimos, un testimonio consiste en yo estaba así, Dios metió la mano, estoy así y le estoy dando la gloria a Dios y al Señor Jesús por lo que hizo en mí. Porque a veces era un testimonio que nos platicaban en una novela y que nunca terminaban dándole la gloria a Dios, ¿eh? Sino nomás terminaban diciendo el chisme. ¿De qué te ríes? Terminaban nomás diciendo el chisme y los que estamos oyendo el testimonio, en lugar de estar gloria a Dios, estamos, ¿y luego, manita? Entonces ya cambió de ser una reunión de testimonio a ser una reunión de chisme, ¿verdad? Con todo el perfil completo de que es que pasó esto y el otro va a decir, ¿y luego? ¿Qué más? Dice, cuando venga el Espíritu, el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y nos empieza a enmarcar a dar el perfil. Ese, el que yo voy a enviar, y ese que viene del Padre, ese dará testimonio acerca de mí. El Espíritu de Dios nos va a llevar a Jesús y nos va a dar testimonio de Jesús. La siguiente hoja, Juan 16, del versículo 12 al 15. Juan 16, del 12 al 15 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ahorita los pasajes que leímos, en los otros dos que leímos, Juan 14 y Juan 15, así le llama el Espíritu de verdad. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, aún aquí está orando
está el Señor Jesús y está diciendo, hay cosas que no se las puedo decir ahorita, no las van a poder sobrellevar si se las digo. O sea, van a ser de tanto impacto o son tan para alguien que tiene más madurez. Vamos a tratar de usar ese ejemplo. Es como a un bebé que acaba de nacer y su sistema digestivo no ha madurado y le quieres dar un asado de puerco, ¿verdad?, con tortillas en aceite, ¿verdad? Pues no puede, ¿verdad? Le va a hacer un daño, ¿verdad? Pero va a llegar el momento en que va a madurar su desarrollo de su sistema digestivo y va a poder comer algo así. Entonces aquí está diciendo, tengo muchas cosas que decirles, pero ahorita no las pueden sobrellevar. Entonces vimos el Consolador, el que va a estar en mi nombre. Yo se los voy a enviar. El Espíritu que viene de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y está hablando todo eso, dice, yo los voy a enviar y Él se va a ir. Dice, y ahorita básicamente podemos llevar la idea de decir, Él les está diciendo, y hay muchas cosas que yo no se las puedo decir ahorita, no las pueden llevar. Y básicamente está diciendo, y ya no se las voy a alcanzar a decir yo. Ya iba a morir, ya iba a resucitar, iba a ascender, y no todas se las voy a poder decir yo, pero el Espíritu de verdad, dice, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta. Y luego el 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces el Espíritu de Dios, leímos ahorita en Corintios que decía, ¿quién conoce las profundidades de Dios sino el Espíritu de Dios? Dice Pablo, y ese Espíritu de Dios que conoce las profundidades de Dios es el que nos reveló a nosotros cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Y aquí está diciendo, Él me glorificará a mí porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces el Espíritu Santo que Dios dejó nos habla y nos lleva a Jesús y nos habla las palabras de Jesús. Entonces, ¿por qué es tan importante esto que estamos viendo hoy? Porque tenemos que entender que nuestra cultura actual, y no estoy hablando de la cultura de los muchachos, sino todos los que estamos vivos ahorita, la cultura en general, desde los niños hasta los viejos, la cultura general es que Jesús es uno más. Es uno más de todos, ¿verdad? Tú puedes vivir una vida feliz y contenta, pues teniendo a Jesús ahí en uno de tus lugares, pero también teniendo a Mahoma, teniendo las enseñanzas de yoga, teniendo las enseñanzas de fulano y de por acá y de por allá, y puedes vivir una vida feliz tomando las cosas bueas de este y las cosas buenas del otro y las cosas buenas de aquel y las cosas buenas de Jesús y las cosas buenas de Mahoma y las cosas buenas de Buda y las cosas buenas y atáscale. Y eso es una ensalada horrible. Y muchos tenemos ese concepto de que Jesús es uno más. Pero la palabra de Dios nos revela que Dios en su eterna sabiduría y en su eterna soberanía decidió darle todo al Hijo. Todo al Hijo. Dice, el Padre, ha dado, otro pasaje en el Evangelio de Juan, el Padre ha dado todo el juicio al Hijo. Todo al Hijo. Entonces, y todo el Nuevo Testamento nos revela, sobre todo las cartas de los apóstoles, nos revela decir, cartas a las iglesias, es decir, llegaba a la iglesia y decía, sí está bien, están haciendo muchas cosas, pero déjame reorientarles todos a Jesús. Y estamos haciendo muchas cosas y cosas que se ven bien. A los corintios dicen, no les falta ninguno espiritual ni nada, pero mira, aquí, a Jesús. Y a Jesús, y a Jesús, y a Jesús. Cualquiera que, así empieza, leímos ahí donde decía, cualquiera que tenga el Espíritu de Dios no le puede decir maldito a Jesús. Entonces, es en nuestro Señor Jesucristo. Y hemos estado viendo estos últimos domingos de cómo la palabra nos dice, vayamos a Cristo.
toda la Escritura, y aún está diciendo aquí que el Espíritu de Dios nos va a recordar las palabras de Jesús, nos va a llevar a Jesús, nos va a glorificar a Jesús, el Espíritu de Dios. Entonces es ir a Cristo. Cristo es el fundamento de donde se desplanta todo, en el Señor. A veces hemos tenido experiencias como comentábamos al principio, espirituales, y asumimos que son de Dios, ¿verdad? Pero no todo lo espiritual es de Dios. Si quieren vamos a buscarlo, no lo traía aquí anotado, pero está en Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan 4. Déjenme ponerle aquí en la Reina Valera. Versículo 1 en adelante. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí está hablando, el tema central es de los falsos profetas, falsos maestros. Entonces dice, checa el espíritu que trae el pelado adentro. El espíritu de la enseñanza de lo que te está diciendo. Porque no todos los que se dicen profetas y se dicen pastores y se dicen todos, dicen, no todos andan con el mismo espíritu, ni traen el espíritu del Señor adentro, traen otro espíritu atrás. Que le podríamos llamar a nuestro lenguaje actual, decir, traen una segunda agenda. Andan detrás de la lana, andan detrás del poder, andan detrás del sexo, andan detrás de muchas cosas. Entonces dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, 2 puntos. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese espíritu que no es de Dios, es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Decimos, no, es que cuando venga el anticristo, y tenemos la imagen de Hollywood, ¿verdad? De que cuando venga va a venir como un monstruo y cuando llegue su tiempo va a venir, no, desde el apóstol Juan está diciendo, es el espíritu del anticristo que ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Está hablando de espíritu. Ahorita vimos con Jesús que todas las veces que leímos, cuando hacía referencia al Espíritu Santo, decía el espíritu de verdad. ¿Verdad que sí? Y aquí está diciendo el apóstol Juan, y dice, al final en el 6, dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. No está hablando la persona que anda en la verdad y la persona que anda en el error. Está hablando de un espíritu. Es algo espiritual que se está moviendo. Y la manera de distinguir ese espíritu, si es el espíritu de verdad o es el espíritu de error, es con Jesús. Esa es la manera. El Espíritu de Dios glorifica a Cristo, glorifica a Jesús, habla de Jesús, nos recuerda las palabras de Jesús. El espíritu de error, el espíritu del anticristo nos lleva a desvirtuar a Jesús, a no darle el poder a Jesús, a decir que Jesús es uno más, que puedes tener poquito de chile y de manteca de todos y haces una buena ensalada muy rica. Y no es así. Entonces es muy importante reconocer que aún en estos tiempos del día de hoy, que el Espíritu de Dios sigue hablando, porque cuando el apóstol Pablo habla y dice, no quiero que prohíban las profecías, ni quiero que prohíban el hablar en lenguas. O sea, son los dones que el Espíritu Santo se mueve, no quiero que los impidan.
quiero que se manifieste. Se está hablando a la iglesia, a una iglesia que estaba así media que no, pues es que esas cosas como que le soplamos, le tengo miedo y no sé. Dice, no, dice, no quiero que impidan esas cosas. Y luego, si no me equivoco, es en Tesalonicenses, dice, vuelve a reafirmar lo mismo y dice, no quiero que menosprecien las profecías. Si alguien dice, tengo palabra del Señor y empieza a dar una palabra, dice, no quiero que menosprecien eso, decir, eso no, esa onda ya no sé, dice, no quiero que le des menos valor, no quiero que las menosprecies. Pero el siguiente versículo dice, pero escudriñalo todo y retén lo bueno y desecha lo malo. Entonces está diciendo, no impidas eso, no le des menos valor. El Espíritu de Dios sigue hablando el día de hoy, glorificando a su Hijo Jesús y dándonos los dones que vienen ahí en 1 Corintios 12, 1 Corintios 13, 1 Corintios 14, viene todo explicado. Y en Gálatas 5, donde viene hablando del fruto del Espíritu, el Espíritu de Dios sigue hablando. El Espíritu de Jesús, el Espíritu de verdad, el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo, todos los nombres que se le otorgan, sigue hablando el día de hoy. Dice, no impidas eso. Dice, pero tampoco no digas tú, porque viene del pastor Raúl, debe de ser bueno. Dice, no. Dice, escudriñalo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Y el contexto cuando dice eso, déjenme buscarlo para que no quede nomás platicado, que esté en la palabra. Vamos a buscarlo, es profecía. No lo escribió bien, espérenme tantito. Porque sí quiero que no quede nada más platicado. Está en Tesalonicenses. Válgame Dios. Es 5 versículos 20 y 21, muy bien. Vamos a leer desde el 16. Dice, es 1 Tesalonicenses 5 del 16 en adelante. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, escudriñadlo todo, retened lo bueno. Entonces no apaguemos al Espíritu, el Espíritu de Dios está vivo, está actual, es una persona que Jesús mismo dijo, yo lo voy a dejar aquí, no los voy a dejar huérfano, Él es su abogado, Él es en unas traducciones dice el consolador, otras traducciones dice el abogado defensor, otras traducciones en inglés el comforter, o sea, el que nos va a confortar, a ayudar, a beneficiar, etc. Y está diciendo, no lo pagues. Y lo dice, no menosprecies las profecías, examínalo todo y retener lo bueno. En otros pasajes les dice, no te embriagues con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces nos habla de esa actividad presente en la vida del que es hijo de Dios, del que es de Jesús, esa actividad presente, activa, real de su Espíritu, del Espíritu de Jesús en nosotros y a través de nosotros. Pero ¿cuál es el marco que estamos viendo? Es en Jesús. Ese Espíritu activo que Dios dejó para nuestro comforter, nuestro ayudador, nuestro abogado defensor, nuestro consolador, dice, cuando Él es el que está hablando, cuando Él es el que te está dirigiendo, cuando Él es el que está tomando el control, cuando Él es el que te está hablando, entiende o revísalo o escudriñalo que tiene que ser de Jesús. Nos lleva a Jesús, nos lleva a las palabras de Jesús y glorifica a Jesús. Entonces es muy importante poder
que nos quede muy claro eso, porque no nos debemos de asustar que el Espíritu de Dios se manifieste. Y claro que no debemos de apagarlo. Y claro que no debemos de prohibirlo, que se manifieste, pero tenemos que entender el marco que Dios nos dejó en su palabra para no dejar que otro espíritu controle, sino que sea simplemente el espíritu de verdad. Que es lo que leímos en 1 de Juan. En esto conocemos la diferencia entre el espíritu de verdad y el espíritu de error. Que el espíritu de error nos quita la mirada de Jesús y el espíritu de verdad nos pone la mirada en Jesús siempre. Eso es lo que va a hacer. Entonces, ¿qué podemos concluir el día de hoy? ¿Qué podemos concluir? Vámonos acercándonos a Jesús. Vámonos acercándonos a Él. Él es la entrada a todo esto que estamos hablando. Él es el único camino para poder entrar a todo esto que estamos hablando. Vamos a buscar un pasaje, está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Juan 1, del 1 al 3 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando del Verbo, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Dice, Él estaba con Dios y es Dios. Dice, estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho. Está hablando. Esa persona que está hablando, vamos a ver tantito más adelante, donde dice ahí mismo en el Evangelio de Juan, dice, y ese se hizo carne y habitó entre nosotros. Vamos a ver qué dice en 1 de Juan 15, 1 de Juan 1 del versículo 15. Leímos del 1 al 3, ahora vamos a leer del 15 al 18. Juan 1, del 15 al 18, dice, Juan dio testimonio de él, dice, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, o sea, cuando está hablando de Jesús, que llega Jesús ahí con él, y dice, Juan dio testimonio de Jesús, y dice Juan, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús mismo lo dijo en otra ocasión y dice, a Dios nadie le ha visto jamás, sino toda la revelación se la dio el Hijo. El Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre y no más. Dice, y si alguien más del Hijo conoce al Padre, es porque el Hijo se los ha dado a revelar. Vamos a ver cómo dice, si me ayudan muchachos, ahí en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 17 y 18, ahí Evangelio de Juan 1, del 17 al 18, en la Nueva Traducción Viviente, dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, Él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Y por último vamos a buscar Hebreos 4, del 14 al 16. Pásenle, muchachos, vamos a terminar, vamos a concluir, vamos a orar unos momentos al final. Hebreos 4, del 14 al 16. Y dice así, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Recuerdan que leímos ahorita en Hebreos 1 que decía
Dios nos ha hablado de muchas maneras, pero ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y empieza a decir por quien hizo el universo y todo, y es mayor que los ángeles. Y luego sigue diciendo en el 2 y en el 3, y es mayor que Moisés, y es mayor, y empieza a hablar del lugar prominente y preeminente de nuestro Señor Jesús. Empieza a hablar de eso, y entonces llega al 4 y dice, por tanto, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es parte de lo que viene explicando ahí en Hebreos. Hablábamos de si Él es mayor que los ángeles, es mayor que Moisés. Ahora Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque ahora no necesitamos un sumo sacerdote como antes, como el viejo pacto, donde una vez al año solamente podía entrar a la presencia de Dios. Ahora Él entró y fue para siempre, y ahora Él es nuestro sumo sacerdote. Y dice, y es un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Es diferente a los otros sacerdotes, porque a los otros sumos sacerdotes, porque a diferencia de los otros, dice, se compadece de nosotros. Es un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Dice, por eso acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a ver cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Si me ayudan, muchachos, Hebreos 4 del 14 al 16 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Ese aferrémonos a lo que creemos en este caso particular es porque estaba tan fuerte la presión que estaban sufriendo los hebreos, que muchos estaban ya diciendo, mejor ya me zafo de esta creencia de Jesús, ya no sigo esta creencia de Jesús, y se acaba la presión, se acaba la persecución, me devuelven mis propiedades, ya no me molestan a mí, ya no me molestan a mis hijos, ya todos estamos en paz. Toda proporción guardada es algo similar. Nosotros estamos sufriendo presión porque nosotros les enseñamos a nuestros hijos, no, mijito o mijita, usted es mujer y usted es hombre, no hay con que del género de no sé qué y que del género de acá. No, señor, eso no enseña la palabra. Y se nos echan, la sociedad se nos echa encima. El matrimonio es entre un hombre y una mujer y la sociedad se nos echa encima. El aborto no es un asesinato y la sociedad se nos echa encima. El orden de Dios en la casa con el hombre y con la mujer y la sociedad se nos echa encima. Y sufrimos persecución en mayor o menor grado. Entonces está diciendo, ya que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice, aferrémonos a lo que creemos. A los que estaban sufriendo la persecución le dice, por Jesús, por lo que Jesús es y por lo que Él hizo, aférrate a lo que creemos. 15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. ¿Por qué se comprende nuestras debilidades? Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. 16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos.
la misericordia y la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Entonces, ¿pero por qué tenemos acceso a eso? Dice, por el gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios. Entonces vamos a terminar orando, y yo te quiero invitar a que reacomodes todas tus líneas de pensamiento y que las llevemos a Jesús. Hay un pasaje, si no me equivoco es 1 Corintios 10, donde dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y lo dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento, toda línea de pensamiento la llevamos a la obediencia a Cristo. Es a través de Cristo solamente, y es en Cristo. Entonces yo quisiera invitarte a que oremos para reacomodar todo lo que seguramente ha sido sin mala intención, pero que ha venido y nos ha engañado. Hay un pasaje del apóstol Pablo, le dice a los corintios, dice, es que me temo que vuestros sentidos se hayan extraviado, dice, me temo que como la serpiente engañó a Eva, así nuestros sentidos se hayan distanciado de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, ahorita leímos también de los extraviados, ¿no? Entonces decir, Señor, quiero regresar otra vez a la única fuente, a la única base, y solamente ayúdame a oír y a entender solo la voz de tu Espíritu Santo, que habla de Jesús, que glorifica a Jesús y me recuerda las palabras de Jesús. Y eso es, y Dios lo va a hacer, y Dios lo sigue haciendo, y lo vemos, pero es en Jesús, solamente en Él. Aquí dice, nos podemos acercar al trono de su gracia y alcanzar misericordia y hallar gracia para ese socorro que necesitamos en su momento. Dice, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote, que hizo el favor de abrir el cielo para nosotros, nomás a través de Él. Entonces vamos a orar, y yo quisiera que orásemos, y vamos a dejar toda la libertad, si te quieres poner de pie o te quieres quedar ahí sentado o quieres pasar aquí al frente, y nadie va a orar por nosotros, cada quien en lo personal, pero es primero para decir, Señor, perdóname porque he estado oyendo otras voces, he estado tomando interés en otras cosas que por lo que estoy viendo no te glorifican a ti, Jesús, no me llevan a las palabras de Jesús. Y la otra es decir, Señor, quiero alinearme a ti, Señor Jesús, quiero acercarme a ti, y te pido que tu Espíritu Santo, es lo que vamos a hablar ahorita, que tu Espíritu Santo me llene, que tu Espíritu Santo me bautice en esta mañana, y yo pueda ser uno más de los que dice el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha revelado, y nos las ha revelado a través de su Espíritu, del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Entonces vamos a orar, hazlo tú en tu lugar, vamos a dejar toda esa libertad y vamos a orar, y empieza a decírselo al Señor tú en tus propias palabras. Hasta que conoce a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Oh, oh.
nos acercamos sin temor, y Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy, y tal y como somos nos amó. Nos amó, hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel en su amor confiamos, hay descanso en él. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, Señor Jesús. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros y sigues haciendo por nosotros. Señor, te pedimos perdón porque hemos permitido que en nuestra mente hayan entrado ideas, líneas de pensamiento y voces que no glorifican a Jesús. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo en esta mañana nos llene y nos bautice
en el nombre de Cristo, y que Él sea el que nos lleve siempre a las palabras de Jesús y a glorificar a nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, bendito Señor. Vamos a decirle una vez más: Él es el agua que al beber. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Una vez más, dile: Jesucristo basta. Jesucristo basta. Una vez más, Jesucristo. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Gracias, Señor. Gracias por tu provisión de salvación, por tu provisión de gozo, por tu provisión de amor, de todas las cosas. Jesucristo basta, es suficiente. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Termino con el pasaje que empezamos, donde Dios está revelando y les dice en Deuteronomio 18, del 18 al 19: profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Gracias por tu fidelidad, Señor Jesús, por tu amor y por tu obediencia. Gracias. Tu palabra nos dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Pues damos gracias a Dios por su palabra y sigamos meditando en esto de glorificar a Jesús. Él es el único, y a través de Él es que recibimos la promesa del Padre. Una de las cosas que leímos ahorita dice: el Espíritu, yo les enviaré el Espíritu de verdad. Él es. Una de las cosas que dice Juan el Bautista, que Dios le da la revelación y dice: yo les bautizo con agua. Es Juan el Bautista. Vienen a mí y oyen Juan el Bautista y dice: es un tremendo siervo de Dios. Dice: sí, pero yo los bautizo con agua. Dice: pero el que viene detrás de mí, Jesús, dice, Él los bautizará también, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Es distinto el bautismo de Jesús, el bautismo de Juan el Bautista. Dice: Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Te pedimos que tu semilla caiga en buena tierra en nuestra mente y corazón y en nuestro espíritu, y que dé fruto para tu gloria, para la gloria de Jesús, al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Bien, pues vamos a continuar con nuestro servicio. Vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas y vamos a ver al Señor lo que es de Él y aún más, para bendecir también a otros. Pásale ahorita para dar el aviso. Sí, bueno,
tardes. Pues nada más para avisarles, todos los pequeños que tenemos como nuestros hijos, los que hemos estado viniendo, asistiendo presencialmente, pues como ya lo dijo el pastor Raúl, vamos a tener el campo de verano para los chiquitos, pero va a ser de una manera diferente. No va a ser todo en una semana, como lo acostumbrábamos a tener. Lo vamos a aplicar el campo de verano durante los domingos. Entonces, lo que antes veíamos en una semana, lo vamos a ver en 5 meses. Todos los domingos vamos a empezar a partir de mayo, todo mayo, junio, julio, agosto y terminamos el mes de septiembre. ¿Cómo va a ser esto? Los niños van a alcanzar a abarcar lo que antes no podíamos abarcar en una semana. Ahora sí van a poder tener sus enseñanzas, sus talleres, todo va a estar en diferentes domingos. Sus enseñanzas la van a tener como ahorita ellos pasan a su salón. Van a tener un domingo una enseñanza con sus canciones, otro domingo con un taller reforzando enseñanza. Así va a ser, vamos a tratar, es algo nuevo que vamos a aplicar en este año, pero no podíamos quedarnos sin que los pequeños tuvieran su campo de verano. Yo les voy a pedir de favor que los que hemos estado asistiendo presencialmente se registren durante la semana, porque también tenemos cupo limitado. Este año no lo vamos a poder abrir a gente, a otros amigos, solamente va a ser para nosotros aquí. Tenemos cupo limitado en los salones. También no podemos brincarnos eso, entonces sí les sugiero que los que tenemos pequeños de 3 a 11 años de edad, que son la edad de los camperitos, registren a sus pequeños. Si de repente se les pega algún primito, un sobrinito ese domingo, pues que entre dentro del registro. No podemos abrirlo a todos porque tenemos que guardar todavía las restricciones, sobre todo aquí también como adultos. Entonces voy a estar registrando el nombre, sus tallas de las playeras, como dijo el pastor, los adultos que quieran traer su playera también, podemos ordenar playeras. Tengo CDs de más también. Si ustedes quieren hacer un regalo de CD, también voy a tener CDs ahí para que ustedes puedan regalar a otros pequeñitos. Pero esta va a ser la nueva manera en este año de hacer el campo de verano. Ya me puse de acuerdo con los maestros, su enseñanza, en lugar de darla como la estábamos dando, aplicando otras enseñanzas bíblicas, vamos a ver este año la armadura. Entonces los niños van a aprender lo que viene ahí en la palabra, cómo ellos deben de estar preparados para enfrentar sus días. Entonces los animo y los exhorto a que se motiven. Y pues yo creo que los niños van a estar bien motivados porque este año sí van a tener su campo de verano. Sus salones van a estar decorados por 5 meses. Ellos van a venir. Los que ustedes a lo mejor van a ser un poquito, van a decir, ay ya, tanta canción, todo el campo de verano de estos 5 meses de tanta armadura y todo. Pero la palabra que sea sembrada en sus pequeños va a dar fruto a su tiempo. Así que es algo diferente. Motívense en asistir, claro, guardando las restricciones de las capacidades. Gracias a Dios por este salón que tenemos un poco más de cupo. Entonces, bueno, pues ahí va el anuncio y estamos en contacto.
Bien, porque es importante el registro, que cuando mandamos en las páginas y en las aplicaciones de la iglesia y por los grupos de WhatsApp mandamos la forma de registro, porque es importante, porque todavía seguimos con lo de las restricciones, que nosotros las seguimos manteniendo aquí en la iglesia, y una de ellas es la capacidad del 50%. Entonces, por ejemplo, cada sábado a Nora y a las demás maestras le mando cuántos niños se han registrado, y le digo, de esta edad, que es un salón, se registraron tantos, de esta edad tantos, de esta edad tantos, y tantos adolescentes, para ver el acomodo. Pues si va a haber más niños, necesitamos ver si los pasamos a otro salón más grande, ver cómo hacemos en lo que Dios nos ha proveído, cómo podemos eficientizar todo. Esa es la razón del registro. Entonces les animo que cuando reciban la forma no se esperen hasta el sábado a las 3 de la mañana para registrarse, ¿verdad? Porque es muy difícil ya el domingo tan temprano estar haciendo cambios. Entonces regístrense, y esa es la razón del registro. Lo vamos a hacer con los niños también. Ahorita van a estar afuera ahí si los quieren empezar a registrar. Y acá está Carla de este lado, perdón, acá está, ahí se pueden registrar. Y la semana que entra traemos las camisetas para presentárselas a los niños y escoger la medida que debe ser. Bien, los demás avisos, seguimos todos igual. Falta uno más en video, ¿eh? Muy bien, la clase de escuela dominical, que la teníamos todos los domingos a las 9:45, y después de 9:45 a 10:15 y a las 10:30 empezaba el servicio. Ya van a regresar aquí a tener las presenciales. Vamos a regresar hasta dentro de 15 días. O sea, el siguiente domingo es domingo 21. El domingo 28 de marzo ya vamos a estar aquí presencial a las 9:45 de la mañana. Para que él quiera venir a estudiar, a escuchar la clase temprano, aquí vamos a estar. Y como lo teníamos antes, se va a estar transmitiendo en vivo por live stream de Facebook, y de YouTube también se va a estar transmitiendo. Los demás avisos, la clase del lunes sigue siendo por Zoom. La clase del martes de varones aquí a las 7:45 de la mañana. Tuvimos hoy, esta semana, la primera así ya presencial aquí. Nada más éramos Ricardo, Luis y yo, pero está bien aquí. Como éramos poquitos, nos echamos unos tacos de barbacoa y luego nos fuimos. Nada, no es cierto. El miércoles a las 9 de la mañana aquí, la de mujeres, el estudio de mujeres presencial. El miércoles a las 7 de la tarde aquí también, los jóvenes de manera presencial. Y el viernes a las 7 de la tarde por Zoom, el estudio de Apocalipsis que estamos viendo. Bien, pues vamos a dar gracias a Dios por nuestros diezmos y ofrendas. Señor, te damos gracias por tu provisión diaria en nuestros hogares, Señor, y queremos darte de lo que recibimos de tu mano, darte lo que es tuyo y aún más para bendecir a otros. Señor, te pedimos que sean usados para que tu mensaje llegue al que no lo ha escuchado y bendecir al que tiene necesidad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues estamos despedidos, que el Señor les bendiga, y si quieren vamos a ponernos de pie. Nos despedimos alabando al Señor, dándole gracias, y nos vemos entre la semana. Que el Señor les bendiga. Hasta luego. Con mi Dios yo asaltaré los muros.